exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde de domingo, y queremos dar inicio a la escuela dominical felicitando a los hermanos que cumplieron años en esta semana. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas y que la gracia de Dios siempre esté con ustedes. El día de hoy nos estará impartiendo la lección una iglesia que se interesa en la niñez, nuestra pastora Vilma Esencente. Nuestra iglesia siempre ha estado enfocada en niños, se ha interesado por cada uno de ellos, y más porque fue algo que nuestro Señor Jesús nos enseñó con su ejemplo. Así que vamos a tener este tiempo, aproveche este tiempo de meditación, de aprendizaje, y si puede tomar notas, hágalo, y tenga un tiempo especial en la escuela dominical. Vamos a orar por la escuela dominical y por los cumpleañeros. Cierren sus ojos. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias porque has estado con nosotros en esta tarde, en este día. Te pedimos, Padre, que seas tú hablando a través de esta lección. Guárdanos, y te pedimos también, Dios, por los cumpleañeros. Bendícelos. Gracias por el año de vida que les has dado. Gracias, Padre, porque a pesar de las circunstancias tú les has regalado un año más. Bendícelos, Dios, y que ellos puedan reconocer que sin ti no tendrían la bendición de cumplir años. Bendícenos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Dejo el tiempo a nuestra hermana Vilma. Gracias, Sofi, por aperturar escuela dominical, por darnos ese paso. Y vamos a estar en esta tarde tocando un tema muy importante, un tema que
la Iglesia del Nazareno ha tomado muy en serio desde sus inicios, como es el interés en la niñez. Gracias también, hermanos, por sintonizarnos, por estar al pendiente del llamado de la Iglesia a seguirnos alimentando a través de su palabra. Vamos a orar para iniciar, para que el Señor añada bendición a su palabra en esta tarde. Padre bueno, te damos infinitas gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque hasta este momento tú nos has guardado, nos has guiado, nos has protegido y nos has librado. Al venir, Señor, a esta hora ante tu presencia, queremos abrir tu palabra y que seas tú, Señor, añadiendo bendición y vida eterna a ella, porque lo necesitamos. En el nombre de Jesús, habla Dios, porque nosotros, tu pueblo, necesitamos escucharte. Amén y amén. El tema ya lo decía Sofi, un pueblo que se interesa en la niñez. Y vamos a estar basados en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos 13 y 14. Les invito a que abran sus Biblias y que puedan tenerla así abierta para poder estar leyendo estos dos pasajes y otros más que estaremos leyendo en esta mañana. Un pueblo que se interesa en la niñez. Hablar de un niño es símbolo de alegría, de risa, de mucha sinceridad, de amor, de juegos, de energía. Son difíciles los niños de ese agotamiento, sino que ellos siempre están sin cansarse y tienen muchas otras cosas. Y muchas cosas que podemos ver en la niñez y en los niños que nos rodean, tanto en casa, en el vecindario, como en la iglesia. Esta época es única, especial y también determinante. Lo que se adquiere es la base para lo que continúa en las etapas hasta llegar a la adultez. Están desarrollándose sus habilidades, tanto sociales, de comunicación, el aprendizaje. Quieren ser como papá, como mamá. En esta etapa de la vida de los niños quieren imitarlo, por eso muchos quieren ser como un héroe, imitar a su caricatura favorita. Y recuerdo un pasaje de la Biblia que a mí me trae muchos recuerdos con la niñez, y dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Cuando a los niños se les explica que el poder es de Dios, ellos se transforman en ese héroe que quieren ser. Por eso ellos quieren imitar, e imitan a papá, a mamá o a un ser que los cuida y a quienes inspira. En el área espiritual son muy dados a la oración. Creen sin cuestionar a Dios. Cuando alguien en casa está enfermo, ellos ponen su manita y quieren que de inmediato la respuesta venga, porque ellos no cuestionan el poder de Dios. Tienen necesidades básicas, y entre esas necesidades básicas están las físicas: el alimento, el abrigo, la protección. También tienen necesidades mentales: poder para tomar decisiones y concretar sus planes. ¿Qué decir de las emocionales? Necesitan tener un sentido de pertenencia, de aprobación, de expresiones de amor. Y esas expresiones de amor
están desde la niñez, cuando, por ejemplo, cuando bañamos al niño que recién ha nacido y va creciendo, no podemos tomarlo como lavamos los platos, por ser más específicos y estar serios y mojándolos, sino que estamos acariciándoles, hablándoles, mientras restregamos su cuerpo, mientras descubrimos también cómo está, cómo va creciendo. Esas son expresiones de amor hacia la niñez y que es parte del área emocional que estamos formando en ellos. En lo espiritual, ellos necesitan el perdón por las equivocaciones que cometen, la certeza de la aceptación de Dios, experiencias en la oración. Nuevamente toco esto que es tan importante y lo he visto tan a menudo en la niñez de la iglesia, cuando ellos tienen una dificultad en casa, cómo acuden a la persona a quien confían y le cuentan, y dice: yo estoy orando, y al orar con él espera, llega a casa y necesita la respuesta. Cuando esa respuesta llegue, no vean al niño como que no entiende, sino que al contrario, expresarles lo que Dios ha hecho y cómo ha respondido a sus oraciones. Ellos deben de ser testigos. También la oportunidad de crecer en la gracia y conocimiento de Dios, al igual que Jesucristo crecía. ¿Cómo? Y todo esto debe de ser cubierto por los adultos cercanos a Él. Y parte de esos adultos cercanos, también nosotros como iglesia, ya que es parte de nuestro fundamento el interés por lo sano de mental, emocional, físico y espiritual en la niñez. Nos vamos al pasaje que les mencionaba, capítulo 19 de Mateo, y vamos a leer estos dos pasajes y luego los vamos a desglosar. Dice así: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El pueblo judío tenía características muy particulares. Y es muy probable que los padres de los niños presentados en esta oportunidad al Señor formaran parte de esas multitudes que seguían al Maestro. Estos padres es muy probable, o podemos decir con certeza, que ellos eran parte de esas multitudes y habían sido testigos de los milagros que Jesús realizaba en medio de esas multitudes. Su deseo como tales era que sus hijos recibieran la bendición de parte de Él. Se acercaron los niños, o acercaron ellos a los niños, y dice el versículo 13: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen. En ese momento, en esa acción de llevar a sus hijos con la alegría, con esa certeza de que al poner Jesús sus manos sobre sus hijos, ellos iban a ser bendecidos, surge algo. La parte B de este pasaje dice: y los discípulos le impidieron. En ese momento los discípulos actuaron conforme a la protección que ellos querían darle. Eran seguidores de Jesucristo y querían protegerlos. Querían que los niños no lo perturbaran, no lo distrajeran, porque los niños de aquella época eran diferentes a los nuestros y eran vistos como criaturas imprudentes. Los discípulos no
habían comprendido la aplicación que anteriormente Jesucristo les había hecho en el versículo 18, en el capítulo 18, versículo 3, siempre de Mateo, y dice así: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El contexto de esto era la discusión de que quién era mayor. Y Jesucristo les hace ver la importancia no solo de la niñez, sino ser como un niño. Parte de las características se las decía al inicio. Entonces, en ese ambiente hostil, porque los discípulos no entendieron el mensaje anterior, entonces se volvió un momento difícil y un ambiente hostil. Jesús provee un clima de afecto y de amor a los niños y niñas, que es lo mismo que hace hoy en día. Como padres, como tanto ustedes como nosotros, debemos acudir al Maestro constantemente, llevando a nuestros niños en oración para pedirle que los bendiga, que los proteja, que los guarde cada día de su vida, sin importar el tiempo, la dificultad, la necesidad, o muchos dicen falta de tiempo. Hoy no podemos decir falta de tiempo, hemos tenido un tiempo prolongado en nuestras casas, donde podemos orar, donde podemos interceder y poner constantemente a nuestros hijos en las manos de Dios para que Él los bendiga. En este proceso, inicia dedicándole a Dios a nuestros pequeños. ¿Cuándo vamos a iniciar ese proceso de acudir al trono de la gracia y poner a nuestros hijos ante la presencia de Dios? Pues desde que están en el vientre, desde que nuestros hijos empiezan a crecer, desde ese momento debemos de poner en las manos de Dios a nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer? En muchas oportunidades le he dicho a las mujeres, cuando empiezan a sentir esa palpitación en su vientre, ese mover, debemos de empezar a transmitirle la palabra de Dios, leerle proverbios, salmos, parte de la Biblia, orar con ellos, poniendo nuestras manos sobre el vientre y sabiendo que es Cristo el que los bendice. Es necesario que dediquemos a nuestros hijos constantemente. No siempre es sencillo. A veces hay diversos motivos el por qué no es sencillo muchas veces hacerlo. A veces el testimonio, pero Dios bendice a nuestros hijos cuando los ponemos en sus manos. Sin embargo, es necesario hacerlo constantemente. Proverbios 22:6 nos dice lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Al principio les decía, el niño imita. Y si nosotros constantemente vamos a la palabra, nos ve que oramos, que creemos, que confiamos en ese Dios todopoderoso, no solamente Él va a acudir, sino que va a ir creciendo, se va a ir desarrollando y va a llegar a la adultez, a la adolescencia en primer lugar, cuando Él tiene que tomar decisiones y va a recordar las enseñanzas, y en base a esas enseñanzas Él va a actuar. El niño imita. En el siguiente versículo 14, vemos cómo Jesús protege a los niños. Dice así, después que los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis,
porque de los tales es el reino de los cielos. Qué precioso es saber que Dios, y en esta oportunidad Jesucristo, estaba dándoles un mandato: dejen que los niños vengan a mí. El pueblo judío tenía características, como les mencioné, particulares. Las mujeres y los niños no eran considerados en los actos públicos ni en las estadísticas. No tenían derechos. Las niñas permanecían con su mamá hasta que se casaban. Después de los 12 años, el padre buscaba para sus hijas novio para poderse casar. Y los hijos, los varones a esa edad, pues se iban con el padre, aprendían su oficio, los guiaban para poder posteriormente ellos guiar a la familia. Y mientras no tenían esos 12 años, no tenían derechos, mas sin embargo Jesús conocía todo este contexto y lo que estaba sucediendo. La misión de Jesús es y será restaurar y dar protección a los desvalidos. Atendió a los niños, y como atendió a los niños podemos ver perfectamente este versículo y entenderlo cuando Él les da el mandato a los discípulos: dejen. Jesús con tierno amor los bendice, los cobija en sus corazones. Me imagino a esos niños felices de no solo recibir la bendición, sino sentir esa paz interna que también el niño necesita. Y es que Jesucristo es un intercesor permanente de todo aquel que le busca, que busca a Dios. Hebreos 7:25, ustedes lo pueden buscar si toman nota posteriormente, y puede comprobar esta verdad absoluta que le estoy mencionando. Es importante tener a la niñez, atenderla y ayudarla en momentos de tristeza y decisiones que puedan afectar toda su vida. Hoy estamos pasando por momentos difíciles y los niños lo están experimentando. Aunque ellos juegan y se divierten en sus casas, unos toman clases en sus casas también, pero están siendo momentáneamente encerrados y muchos pueden llegar a tristeza. Ahí es de donde como familia en la fe debemos de alguna manera, al tener contacto con estos niños, prestarle la ayuda necesaria en base a lo que Jesucristo nos manda a través de estos pasajes. Jesús siempre protegió a los niños y lo hizo en esta oportunidad. En ese tiempo no tenían valor. Jesús les dio el valor. Jesús le dio el valor a la mujer. Jesús le dio el valor a la niñez. Los tomó, los acobijó, los puso en sus rodillas, cosa que en el contexto de ese tiempo no se podía hacer. Además, Jesús los considera como modelos en su reino. Quiero dejarle tres textos de 3 versículos siempre del libro de Mateo, y yo solamente le voy a hacer unas menciones. El versículo 11-25, en cuanto a que Jesús incluye a los niños y quiere que nosotros seamos imitadores de ellos, porque Jesús los considera modelos en su reino. Mateo 11:25 le reveló sus misterios en ese versículo. En el 18, versículos del 2 al 3, capítulo 18, versículos del 2 al 3,
les deparó su reino. Y en el capítulo 21, 16, perfeccionó su alabanza. En los niños perfeccionó la alabanza. Y el Señor quiere que constantemente le alabemos y le glorifiquemos y que busquemos ser parte de su reino. Para Jesús, en la Biblia, todo lo que leemos en el Nuevo Testamento, podemos ver que eran ejemplos en la búsqueda. Ellos buscaban con sinceridad a Jesús. Se dejaban conducir por Él. Le alababan. Lo respetaban. Lo oían. Y esta es la forma que Dios quiere cuando nos dice que seamos como un niño. No es que he escuchado algunas conversaciones muchas veces donde dice, es que tenemos que hacernos como un niño, tirémonos al suelo. Es que tenemos que ser como un niño, corramos, carcajeémonos. Y no es esa la forma en que a través de la Biblia podemos ver que Dios nos compara a un niño, sino en su esencia, en esa búsqueda, en esa forma de dejarnos conducir por el Maestro, en alabarlo, en glorificarlo, en respetarlo, en tomar tiempo para poder escucharlo y no solamente nosotros hablar a través de la oración, sino también saber escuchar, al igual que lo hace un niño. Jesús sigue amando, aceptando y bendiciendo a los niños hoy en día. Él no es un Dios solo de ayer, sino que es de ayer, de ahora y por los siglos, por la eternidad. Estamos llamados a aprender de los niños. En el reino todos somos ciudadanos que debemos de tener las características mencionadas que Jesús menciona acerca de los niños. Todos debemos de ser como ellos. Debemos de aprender, pero no quedarnos solo en aprender, sino que pasar de aprender a ser, que es la actitud del niño y que es lo que Él quiere que seamos nosotros hoy en día, para ser parte de ese reino. En la actualidad se han creado leyes y lineamientos para proteger al niño por medio de derechos y beneficios. Sin embargo, todo esto se ha visto vulnerable, pues los índices de violencia y de agresividad hacia los menores han aumentado en gran manera. Ejemplo de ellos, para mencionar algunos, el aborto, el abandono, el consumo de droga, la discriminación hacia la niñez, las diferentes formas de violencia psicológica, sexual y verbal, que esto daña en la niñez y sale en la adolescencia, en la juventud y en la adultez, si no lo tomamos en cuenta y sanamos esas áreas con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ante esta cruel, porque es una cruel realidad, la protección de Jesús sigue intacta y oportuna. Esa protección es ilimitada. La iglesia debe de aportar con la pastoral para poder ayudar, proteger, formar y acompañar a estos niños y niñas, que crezcan de manera integral como lo hizo Jesucristo, que crecía en estatura, pero en conocimiento, en gracia delante de Dios y de los hombres. Dios no ha cortado su misericordia está fuertísima ahora, la vemos constantemente.
Y los niños son importantes en el reino de los cielos. Nuestra iglesia toma en serio no solo un tema como esto, sino la vivencia de la importancia del cuidado y de la pastoral de la niñez. Voy concluyendo con esto. ¿Usted quiere la llave para entrar al reino de los cielos? Todos queremos esa llave. Y muchas veces se dan criterios de, máxima en nuestro contexto ahora, en hacer acciones que solo van o se limitan nada más a ver, a que vean lo que se está haciendo, sino que debemos de ir más allá de eso, sino tener una vivencia. Y los niños son un buen ejemplo de aprender y ser, de búsqueda, de la forma de conducirnos hacia Dios con sinceridad, con alegría, con gozo, y alabarle, aún en medio de las dificultades, y recibir ese respaldo de Dios al escuchar la voz de nuestro Maestro. ¿Cuál es esa llave? Ser como un niño. ¿A dónde encontramos eso? En la palabra, en pasajes como los que hemos leído, en pasajes donde usted puede escudriñar la pureza de un niño, la sinceridad de un niño, el perdón cómo lo realiza tan genuinamente y tan espontáneo y tan rápido. Esos niños nos dan grandes enseñanzas, y ser como ellos, tener esas características, es la llave para entrar a los cielos. No es nuestro exterior, no es una acción que puede llevar solamente para que vean, sino el ser interno y lo que quiero dar a través de lo que el Señor nos solicita que seamos. Les leo nuevamente estos dos pasajes para que queden grabados en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice así: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad los niños, venid a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. No pongamos obstáculos. Los discípulos querían poner un obstáculo para que la bendición no llegara a estos niños. Muchas veces ponemos obstáculos para que la bendición no llegue a nuestros niños y a nuestras vidas, al seno de nuestro hogar. Porque si nuestros hijos son bendecidos, nuestros niños son bendecidos, nosotros también somos bendecidos. Y podemos ser alegres y felices como ellos lo son. Ellos ríen constantemente. Ellos oran constantemente porque creen en un Dios que les ve, que les escucha y que les responde. Así que la llave, hermanos, para entrar al reino de los cielos es ser como un niño de acuerdo a las características bíblicas. Oramos y damos gracias a Dios en esta tarde por el amor de Jesucristo que sigue intacto, y a quien debemos de imitar es precisamente a nuestro Maestro. Oremos. Querido Dios, gracias por permitirnos a través de Jesucristo entrar al lugar santísimo y expresarte nuestro amor,
nuestra gratitud y dependencia de ti. Decirte lo maravillado que estamos por tus cuidados, por ser un Dios todopoderoso, misericordioso y estar presente siempre. Que inclinas tu oído, escuchas y respondes. Esta mañana nos unimos para interceder por la niñez de nuestra iglesia, por la niñez del CDI, por la niñez de las comunidades que nos rodean, por Guatemala, oh Dios, que tanto lo necesita. Necesitamos de ti. Somos y nos hiciste para depender de ti. Para que tú, Señor Jesús, extiendas tu mano y los bendigas, los protejas, sanen sus cuerpos. Si alguno tiene problemas, Señor, en su mente, en su corazón, tú seas propicio sanando y proveyendo. Que puedan crecer como lo hiciste tú, Jesús, en estatura, en gracia, en conocimiento delante de ti y de los hombres. En tus brazos los depositamos, oh Dios, para que estén seguros. Al igual que a cada uno de los hermanos que nos están sintonizando a esta hora. A los amigos, que tú los bendigas. Y al escuchar, Señor, tu palabra, al escudriñarla, a recibirla a esta hora, podamos hacer un alto en el camino y reaccionar para volvernos a ti. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por esa protección que día con día nos das, por esa provisión que día con día nos das, por alentar nuestro ánimo cuando está decaído, por decirnos constantemente que debemos de pensar en tu palabra y no en las circunstancias que nos rodean, porque tu poder continúa intacto. Y tú sigues dando amor como lo hiciste con estos niños. Que pese a que se lo impedían, oh Señor, que pasaran hacia ti, tú diste una orden, una ejecución tan maravillosa. Dejad a los niños venir a mí. No se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a tener el corazón, la mente, nuestras acciones como un niño, para agradarte y para ser parte de tu reino. Y en el nombre de Cristo Jesús, gracias, gracias, Dios. Gracias, hermanos, por permitirnos en esta mañana el poder estar con ustedes ahí en sus hogares, en la comodidad de sus hogares, y poder compartir un tema tan lindo como es un pueblo que se interesa por la niñez. Que usted y yo nos interesemos por ese niño de nuestra vecindad, de la iglesia, porque más inquieto es, debemos llamarlo más. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí reunidos,
adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración.